Salvador. Muchas gracias por tu confirmación. Entonces, en esta oportunidad vamos a vamos a colaborar al ingeniero Luis Vargas con las presentaciones de la semana, ¿ya? Bueno, en este caso sería creo que el día de hoy nomás, ¿no? Entonces vamos a continuar el tema de laminación, ¿no? Entonces voy a presentar mi pantalla. Parte 2. Proceso de laminación plana. Voy a igual necesitar su participación de ustedes, de la mayoría, a ver qué es. Somos en total unos 29 personas, somos pocos ahorita, ¿no? ¿Qué serán los demás compañeros? Bueno, de igual forma, vamos a... ¿Qué tal? Buenas noches, Edson Rolando. ¿Cómo estás? Entonces, igual vamos a continuar. Somos pocas personas, pero son las personas que realmente, digamos, les interesa este tipo de capítulos. Bueno, vamos a hablar del proceso de laminación plana, un poquito de física, un poquito de propiedades mecánicas de los materiales, velocidades, ¿no? Entonces aquí tenemos en el libro, nos ayuda con ese tipo de gráficas, ¿no? La cual nos explica y podemos explicar nosotros también cómo se hace el procedimiento de laminación, ¿no? Entonces, primeramente, la lámina empieza con un espesor inicial que es H sub 0, ¿ya? Seguidamente vamos al sector del laminado donde encontramos un rodillo, ¿no? Que nos hace esta forma. Entonces tenemos esto, es el área de contacto entre el rodillo y la lámina, ¿no? Entonces a partir de esto, ya laminado, tenemos un espesor H sub F, ¿no? Entonces, un espesor grande y un espesor pequeño, donde tenemos un área de contacto, ¿no? Y el ancho WF dice por la teoría y por los cálculos que se realiza, no va a variar, ¿no? Pero generalmente este espesor está variando, ¿no? Todos podemos tal vez intuir y decir que este espesor tiene que sí o sí variar, ¿no? Entonces va a variar en un porcentaje de 2%, 3% con respecto al ancho inicial que tenemos en la lámina, ¿no? ¿Qué más nos dice? Cada una de estas piezas, tal vez el espesor inicial tiene una velocidad sub 0 y el espesor final tiene una velocidad v sub f, ¿no? De igual forma, tiene una velocidad el rodillo, ¿no? Que lo llama v sub r. Y en esta parte podemos un poquito más apreciar las velocidades que están involucradas en el proceso de laminado. Entonces tenemos por una parte aquí la velocidad del rodillo, la velocidad de la parte donde todavía no se ha deformado y la velocidad final donde es un poquito más que la velocidad del rodillo, ¿no? Entonces de esa forma se están definiendo las velocidades. Y tenemos aquí un punto de no deslizamiento, ¿ya? Entonces en este punto de no deslizamiento, la característica es que las velocidades de la tira, esto lo hemos llamado tira, ¿no? Es igual a la velocidad del rodillo. Y en esta parte es donde se realiza la presión máxima del rodillo con respecto a la tira, ¿no? El rodillo tiene un ángulo R, también tiene un ángulo alfa, donde empieza el aplastamiento y donde termina, ¿no? Entonces ese se llama el ángulo. Y también podemos ver en estas partes las fuerzas de fricción que están interactuando en el rodillo, como también para la tira, ¿no? Entonces, este espacio, eso se llama el área de laminación. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la fuerza de fricción horizontal a la derecha, que podemos ver en este lado, es más que la fuerza de fricción a la izquierda, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder garantizar que nuestra tira no se salga
al lado izquierdo, ¿no? Que siempre, digamos, esté succionando el rodillo y que nos bote la tira hacia adelante, ¿no? Entonces nos va a botar muy rápido la tira hacia adelante porque vamos a tener una velocidad B sub F que va a ser mayor a la velocidad B sub R por la reducción del espesor, ¿no? Entonces, de esa forma actúan las fuerzas de fricción sobre la tira, ¿no? El rodillo hacia la tira. Por otra parte, tenemos el deslizamiento hacia adelante, ¿no? Nos dice que está en función de la velocidad final de la tira menos la velocidad final, bueno, la velocidad del rodillo sobre la velocidad del rodillo, ¿no? Entonces, estas velocidades que están involucradas en el espacio de laminación, su, digamos, característica tal vez es, digamos, nos va a dar un tipo de valores el deslizamiento. Entonces nos va a definir más o menos el acabado superficial que puede tener la lámina, donde nos dice que podemos preferir valores muy bajos, ¿no? Para obtener unos mejores acabados superficiales. También tenemos aquí otro tipo de ecuaciones que lo llama el pase máximo, ¿no? Otras bibliografías lo llaman el draft, ¿no? Está en función de mu, que es la fricción, coeficiente de fricción, y R, que es el rodillo, ¿no? El radio del rodillo. Entonces, si nos podemos un poquito analizar esta parte, el draft va a ser proporcional al coeficiente de fricción como el radio, ¿no? Si tenemos gran radio, entonces vamos a tener grandes coeficientes de fricción, ¿no? Si tenemos pequeños radios, entonces vamos a tener pequeños coeficientes de fricción, ¿no? Entonces eso va a involucrar tanto como en el material del rodillo, si tenemos radios grandes, obviamente vamos a tener un rodillo muy grande, ¿no? Entonces el material va a ser grande, como también va a ser el accionamiento del rodillo, la transmisión del motor hacia el rodillo va a ser muy grande. Entonces esto lo que nos va a ocasionar es que tengamos grandes equipos, ¿no? Entonces generalmente hay que tratar de seleccionar rodillos relativamente que sean medianos, ¿no? Para poder evitar ese tipo de trabajos, ese tipo de costos extras, tal vez podemos decir en este caso, ¿no? Entonces, a partir de eso ya que conocemos las velocidades y también los desplazamientos y también conocemos tal vez factores que intervienen como ser el radio, también como ser tal vez el desplazamiento o también el draft, ¿no? Podemos decir que a partir de esas ecuaciones fundamentales que tenemos acá, que es el esfuerzo de fluencia promedio, podemos encontrar la potencia, la fuerza primeramente y luego la potencia, ¿no? Vamos a utilizar la ecuación de deformación real, que va a ser el logaritmo del espesor inicial menos el espesor final, ¿no? En este caso el libro lo ha llamado con H sub 0 y H sub F, ¿no? Aquí varía un poco, ¿no? ¿No? Pero el sentido es el mismo, ¿no? Y el draft, que hemos podido ver hace rato, ¿no? Que era el mío al cuadrado por r al cuadrado, ¿no? Es el draft. Y por las operaciones matemáticas y otros factores que involucran, vamos a tener esta ecuación, esta es una integral, para poder hallar la fuerza en los rodillos, ¿no? Está en función de la presión, está en función del ancho de la tira y la longitud que vamos a obtener a lo largo, ¿no? Entonces la deformación se hace a lo largo y tenemos las líneas de formación en ese mismo sentido, ¿no? Entonces podemos hallar la fuerza que está en función de la longitud de contacto entre el rodillo y la tira, ¿no? Y el ancho de la tira, ¿no? Y el Y promedio, que es el esfuerzo de fluencia promedio, ¿no? Entonces dice que esta ecuación es aplicada, pero sin tomar en cuenta la fricción, ¿no? Pero si nosotros, digamos, queremos ser un poquito más minuciosos en el cálculo, podemos incorporar la fricción y podemos incrementar una fuerza aproximadamente del 20% nos recomienda, ¿no? Entonces, de esa forma podemos tener ya, hallamos el torque también y podemos tener la potencia del rodillo, ¿no? Que va a estar en función de la fuerza, de la longitud, de las revoluciones y todo esto nos va a dar en kilowatts, que va a estar dividido entre un factor para que nos dé kilowatts, que es 60,000, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hallar la fuerza
Este es un procedimiento relativamente largo, ¿no? Pero se puede demostrar. No es muy complicado, se realiza este tipo de demostraciones, pero en este caso no da, digamos, el mérito porque estamos hablando de tecnologías mecánicas, ¿no? Estamos hablando cómo funciona un rodillo, ¿no? ¿Qué factores se involucran? Factores mecánicos, térmicos, tal vez de fluido, ¿no? Bueno, vamos a continuar, señores. A ver, esta parte no carga todavía. Reducción de la fuerza de laminación, ¿no? Entonces, para poder reducir la fuerza de laminación, entonces tenemos que emplear rodillos de menores diámetros, hemos dicho, ¿no? No podemos, y está en función igual del radio, ¿no? Dice usar rodillos con menores diámetros para reducir el área de contacto y por ende la fricción, ¿no? Si reducimos, vamos a tener motores que accionan, que van a ser relativamente pequeños, ¿no? Y después nos dice realizar reducciones pequeñas cada pasada para reducir el área de contacto, ¿no? Entonces nosotros no podemos reducir tal vez de 10 milímetros a 1 milímetro, ¿no? Entonces sería muy exagerado. Entonces nosotros tenemos que ir progresivamente, tal vez en cada 2 milímetros puede ser, ¿no? Entonces esto se lo hace un previo cálculo en el tren de laminación con respecto a los cilindros, también con respecto a qué material estamos utilizando, ¿no? También nos dice laminar a temperaturas elevadas para reducir la resistencia del material, ¿no? Entonces, en la colada, nosotros sabemos que encontramos nuestro material a 1200 grados, 1600, dependiendo qué tipo de material es, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese tema, digamos, de temperaturas elevadas para no dañar en realidad nuestro cilindro, ¿no? Y la resistencia del material sea muy baja y podamos laminar con más facilidad, ¿no? También nos recomienda que podemos aplicar tensiones posteriores frontales a la tira, ¿no? Para reducir la presión de los rodillos, ¿no? Y también nos dice reducir la fricción en la interfase del rodillo con la pieza, ¿no? ¿De qué manera podemos reducir la fricción? Hemos hablado igual hace rato, ¿no? El área de contacto de un rodillo y nuestra tira no tiene que ser muy grande, ¿no? Por ende, entonces vamos a utilizar rodillos más pequeños y vamos a poder obtener tal vez, bueno, sí, digamos, fricciones más pequeñas, ¿no? Entonces aquí también podemos ver ejemplos un poquito más amplios de qué se trata, ¿no? Entonces, en el ejemplo número A dice molino de dos rodillos, ¿no? Esto más que todo se utiliza para poder romper los primeros lingotes tal vez que sale, las primeras planchas que sale de la colada, ¿no? Rompemos, digamos, esa parte, esa carcasa, esa parte que no nos sirve, ¿no? Entonces, a partir de esto tenemos el molino, que es de 3 rodillos, con un elevador para múltiples pasadas. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Viene la tira por acá, aprovechamos los rodillos superior como inferior para poder reducir un espesor, ¿no? Entonces viene un elevador que lo va a disminuir a la plataforma inferior, en la cual vamos a tener otro tipo de reducción, ¿no? Entonces tenemos una reducción un poco más menor. De esa forma podemos aprovechar este molino de 3 rodillos con elevadores múltiples, ¿no? En esta parte podemos encontrar igual otro tipo de rodillos que tiene, digamos, una carcasa, tal vez se puede decir, ¿no? Para poder rigidizar los rodillos, ¿no? Por una parte superior tenemos un mecanismo hidráulico para poder regular el espesor que vamos a poder utilizar y el área de contacto también entre la tira y los rodillos, ¿no? Entonces, los rodillos grandes son como cuñas que nos ayuda a que los rodillos pequeños sean los de trabajo, ¿no? Entonces aquí tenemos pequeñas áreas de contacto en la cual vamos a tener pequeñas fricciones, ¿no? Entonces, esto lo llaman tal vez un conjunto tal vez de rodillos eh, que nos evitan, digamos, los grandes trabajos, digamos, como este, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente. En esta parte podemos encontrar es la laminación de tandem, ¿no? Tandem podemos decir, ¿por qué?
vienen varios rodillos consecutivos uno detrás del otro, calibrados para diferentes tipos de espesores, ¿no? Entonces, de esta forma podemos aprovechar los rodillos para que puedan trabajar, digamos, unos seguidos de otro. Y la característica, digamos, de estos tipos de laminaciones tandem es que obtenemos, la verdad, piezas un poquito más, con mejores acabados, tal vez, ¿no? Mejores acabados. Y los rodillos pueden, digamos, no tener ese tipo de defectos, tal vez cuando encontramos piezas que son muy grandes y gruesas, ¿no? Entonces, este método es bastante utilizado en los trenes de laminación, ¿no? Perdón. Por otra parte, de la misma forma, ¿no? Usamos el principio de rodillos pequeños para poder evitar la fricción, ¿no? Entonces tenemos aquí un molino que es del tipo planetario, ¿no? Tenemos aquí los rodillos de apoyo y en esa parte tenemos la jaula. Entonces, de esta forma podemos igual aprovechar los pequeños rodillos para poder obtener este tipo de laminación. Y aquí tenemos igual el molino de racimo, ¿no? Como también es conocido, este molino de racimo es conocido con el Sensimir, creo que es, ¿no? Sensimir. Entonces, lo que pasa con este molino de racimo es que podemos obtener fuerzas de los rodillos, es aplicar tensión. Bueno, esto no corresponde en realidad, ¿no? Pero este tipo de modelos es bastante interesante porque nos ayuda a obtener tiras muy delgadas. Podemos hablar tal vez las tiras de aluminio, los papeles de aluminio podemos obtener por este método, ¿no? Entonces tiene más precisión y podemos obtener ese tipo de espesores tal vez. Bueno, nos dice también, un método eficaz para reducir las fuerzas de los rodillos es aplicar tensión longitudinal a la tira durante la laminación como resultado de los esfuerzos de compresión necesarios para deformar la laminación. Se llama en el Internet, solo es cuestión de llegar a ella, ¿no? Con los nombres correspondientes. También tenemos unos defectos, unas consideraciones geométricas que los que sucede, digamos, a los rodillos, ¿no? Dice, debido a las fuerzas que actúan sobre los rodillos, estos experimentan cambios de forma durante la laminación. Un método común para evitar estos problemas consiste en rectificar los rodillos, de manera en que su diámetro sea ligeramente mayor a que sus bordes, dice, ¿no? Se lo conoce como combadura. Entonces, cuando nosotros sometemos al rodillo a una tira relativamente que es ancha y es dura, estos se van a llegar a flexionar de esta forma, ¿no? Se flexiona. Esto está exagerado, ¿no? Obviamente. Se flexiona. Entonces, igual esta figura está exagerada, ¿no? Lo que pasa que aquí, digamos, nosotros para poder, para poder salvar ese tipo de deflexiones, lo que vamos a hacer es tener un torneado con combadura, ¿no? De esta forma, para que el momento que encuentre en contacto la tira contra el rodillo, pueda, digamos, tener esta forma recta, ¿no? Claro que ambos se van a deformar, pero no van a llegar a... Hemos hablado, ¿no? De la elasticidad, entonces son elásticos y vamos a tener este tipo de propiedades, ¿no? Que van a ser rectos. Entonces es una metodología que se utiliza, la combadura, para poder evitar ese tipo de defectos que encontramos en los rodillos, ¿no? Y tal vez como dato puede que sea esta combadura unos 2 a 3 milímetros, ¿no? No creo que sea, no es muy apreciable a la vista del ojo humano. Entonces vamos a entrar a esta parte, la parte número 3, si no me equivoco. Esta es prácticas de laminación plana. Entonces aquí está un poquito mal, vas a corregir en el camino nomás. ¿Dónde está? Denme un cachito, por favor.
Práctica de laminación plana. Entonces, vamos a hacer un... Ay, perdón, vamos a hacer salir de la presentación. Vamos a hacer un enfoque un poquito más minucioso, o sea, lo vamos a ver, digamos, el material desde, más o menos puede ser como una lupa, ¿no? Vamos a ver su microestructura cristalina, cómo, qué tipo de estructuras cristalinas obtenemos a partir de la colada, ¿no? Entonces, revisando varias bibliografías, revisando el libro y varias informaciones, encontramos que vamos a obtener estructuras dendríticas, ¿no? Entonces, debido a esas estructuras dendríticas, vamos a tener, digamos, granos en la cual vamos a tener límites de grano, vamos a tener tal vez dislocaciones, si vamos a hablar del tema, digamos, de defectos en los granos, ¿no? Entonces vamos a tener estructuras metalográficas diferentes, ¿no? Por el efecto del aplastamiento y la temperatura, ¿no? O sea, hemos dicho que esto viene del horno o a temperaturas elevadas, ¿no? Entonces está aplastada por el rodillo, ¿no? Entonces cuando se aplasta con el rodillo, en esta parte vamos a realizar un aplastamiento de todos los granos, ¿no? En la cual cuando realizamos ese tipo de aplastamientos, vamos a eliminar ese tipo de defectos, ¿no? Vamos a eliminar los defectos de dislocaciones, también pueden ser las vacancias, ¿no? Entonces, esos tipos de dislocaciones o vacancias, vamos a tener al final un grano un poco más fino. Entonces, vamos a tener una recristalización completa, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a lograr que nuestro material, nuestra plancha, tenga propiedades mejores en el tema, digamos, de mecánica, ¿no? Entonces, de esta forma funciona esto. Otra vez, ¿no? Por la laminación caliente, la presión que vamos a poder generar acá, vamos a obtener tal vez un cambio, digamos, de sección, ¿no? La cual vamos a destruir los granos, vamos a comprimir los granos y vamos a obtener una estructura un poco más limpia, más fina, ¿no? Nos dicen, cambios durante la laminación en caliente de la estructura granular de metales fundidos o forjados contienen granos gruesos, las dendritas. La laminación caliente es una manera efectiva de reducir el tamaño del grano, ¿no? Entonces obtenemos mejores granos, mejores propiedades mecánicas, tanto en su resistencia como su ductibilidad, ¿no? Ductilidad. Y también nos dice que tenemos aquí granos que se han recristalizado completamente, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de igual es laminación por tandem que hemos visto hace rato. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Por una parte tenemos los granos que son granos grandes, los granos gruesos, ¿no? Las dendritas que tienen dislocaciones, vacancias, tienen, ¿no? Entonces, por las presiones que va a realizar el cilindro, vamos a tener, entonces, granos un poquito más finos, ¿no? Y en la segunda pasada podemos obtener igual unos granos que están un poco mejor todavía, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos los realizan bastante, ¿no? En el laminado, en el tren de laminado, para obtener tal vez las piezas con mejor calidad. Bueno, los mismos equipos se utilizan para la laminación que es en frío, ¿no? Bueno, en múltiples pasadas, dice, ¿no? Es recomendable siempre que se realice en múltiples pasadas, en los rodillos, hasta que el material se endurezca, ¿no? Cabe notar que este tipo de laminación se hace al medio ambiente, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una comparación con el laminado en caliente, ¿no? Aquí lo que más, digamos, se utiliza, bueno, lo que más se obtiene es el endurecimiento del material, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, dice que hasta que el material se endurezca de tal manera que no admita más deformaciones, dice, ¿no? La deformación máxima que soporta en un material está entre 70 y 80%. Para deformar un material endurecido se debe hacer un tratamiento térmico de recocido, de recristalización, donde el material es dúctil nuevamente, ¿no?
Entonces hemos hablado de los tratamientos térmicos, ¿no? Para poder, digamos, aliviar las tensiones, como para poder recristalizar igual nuestro material y otra vez que pueda ser dúctil, ¿no? Eso hemos hablado en el recocido en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces tenemos aquí los beneficios que son de las laminaciones en frío, ¿no? Dice, mejor acabado superficial, mejores tolerancias dimensionales, obviamente, ¿no? Vemos aquí mejor acabado superficial y mejores tolerancias dimensionales, entonces tenemos aquí tal vez que podemos tener tal vez una planicidad con respecto, digamos, es mucho mejor con el laminado en caliente, ¿no? Tal vez también podemos decir que si hablamos de laminación en frío, si hablamos tal vez de tubos, podemos tener una buena coaxialidad en el tema, digamos, de tubería, ¿no? Podemos hablar tal vez de los alabeos también, el paralelismo, la rectitud, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchas cosas. Tiene entonces tolerancias dimensionales que son buenísimas, ¿no? Las propiedades mecánicas son mejoradas. Obviamente que sí, ¿no? Tenemos más resistencia por el recocido, tal vez un poquito más de ductibilidad, ¿no? Producción en masa a velocidad, dice, ¿no? Entonces, para esto, como es un laminado en frío, tenemos grandes tasas de producción, ¿no? Por el rolado. Entonces, algunas desventajas pequeñas que tenemos sobre el laminado en frío puede ser mayores potencias para laminar. Entonces, si estamos hablando de deformaciones y endurecimientos del material, pues necesitamos grandes fuerzas, la verdad, ¿no? Entonces tenemos que tener trenes de laminación que están accionados por motores grandes, ¿no? Y también nos dice que es una limitación tener cantidades de operaciones por el material duro, ¿no? Entonces nos dice que para poder obtener materiales más duros, nosotros tenemos que hacer otra inversión aparte para poder tener un horno para que hagamos tal vez la recristalización del material, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a llegar a que el material sea nuevamente dúctil y podemos tal vez otra vez endurar el material, ¿no? O la bobina, como, bueno, y la plancha en este caso, ¿no? Entonces, las limitaciones es, si no vamos nosotros a utilizar tal vez un horno, vamos a poder utilizar una deformación al 80%, ¿no? Entonces, estas son las limitaciones de las laminaciones en frío, ¿no? Entonces, aquí tenemos un proceso de laminación en frío que hemos dicho que se realiza a temperatura ambiente, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, a partir de la colada, a veces muchas fábricas, muchas siderurgias tienen, digamos, las laminaciones en caliente y posteriormente tienen las laminaciones de frío en otro sector, ¿no? Pero algunos solo realizan laminados en frío, ¿no? Vamos a dar el caso ejemplo de que nosotros tenemos tal vez por atrás la colada y podemos obtener tal vez los planchones, ¿no? Todos los planchones son, aparte de ser laminados, primero son decapados, ¿no? Son limpiados para que puedan entrar a los rodillos de laminados en frío. Seguidamente podemos tener una limpieza electrolítica, ¿no? Aquí a base de químicos y corrientes, ¿no? Podemos tener una limpieza electrolítica y también podemos tener un recocido para aliviar las tensiones y tener mejores ductibilidades. Hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, a partir del recocido podemos tener ya un endurecimiento del material, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente fase donde tenemos el endurecimiento y podemos ya llenarlo, bueno, tenerlos en bobinas ya rebobinadas, obtenemos un producto que es en acero. O también podemos pasarla a otro tipo de procesos que son galvanizados, ¿no? Encontramos igual bobinas galvanizadas. O también podemos encontrar diferentes espesores en planchas que están acomodadas en las diferentes ferreterías, se puede decir, ¿no? De esta forma están acomodadas. Y conocemos formatos, ¿no? Formatos de planchas que pueden ser 2x1 o también pueden ser formatos de 3x1.5 en diferentes espesores o de 1.2x3, ¿no? Entonces, formatos que conocemos en este tipo de planchas, ¿no? Y acá en las bobinas podemos conocer tal vez el espesor que se maneja
Y también el ancho que no varía, ¿no? Puede ser de 1 metro, de 0.9, este tipo de anchos, ¿no? Dependiendo del requerimiento, ¿no? El más comercial es de 1 metro, ¿no? Para poder aprovechar mucho mejor. Y en esta imagen tenemos más o menos un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? A partir de la colada continua podemos apreciar que obtenemos la placa, la palanquilla o el tocho, ¿no? Entonces, según esto, podemos tener tal vez laminados en caliente, vamos a obtener unas grandes tiras, ¿no? O este tipo de tiras que son soleras, que son más delgadas, en la cual podemos obtener estos tubos que son soldados, ¿no? También podemos obtener ese tipo de planchas y ese tipo de planchas que hemos hablado hace rato, ¿no? Si hablamos de palanquillas, podemos obtener barras laminadas, barras en caliente para poder tener tal vez ese tipo de cañerías sin costura. Entonces es un laminado en caliente esto, ¿no? Que podemos encontrar en el área de los hidrocarburos, ¿no? O también podemos encontrar perfiles de formas estructurales, perfiles W, perfiles IPN, de acuerdo a la norma que estamos utilizando, ¿no? O los conocidos rieles que conocemos en los trenes, ¿no? Entonces, poquito vamos a hablar también de los defectos que podemos encontrar al poder producir, digamos, las planchas, los planchones, ¿no? En la superficie de placas y hojas laminadas pueden presentarse defectos estructurales internos, ¿no? Los defectos son indeseables porque afectan adversamente al aspecto de la superficie y además porque pueden afectar la resistencia. Se ha identificado varios defectos superficiales, ¿no? Cascarilla, óxidos, rayaduras, orificios, picaduras o grietas, ¿no? En estos tipos de láminas metálicas. Esos defectos pueden ser causados por inclusiones e impurezas en el material fundido original o por otras diversas condiciones relacionadas con la preparación de materiales y la operación de laminación, ¿no? Entonces tenemos cuatro tipos de defectos que encontramos acá, ¿no? Entonces, el primer defecto que encontramos es debido a que el rodillo se encuentra flexionado. Ya. Entonces nos dice esto, que la tira se hace más delgada a lo largo de sus bordes, ¿no? Y en el centro es más grueso, ¿no? Por lo tanto, debido a esa deformación, tenemos diferentes espesores en los lados, ¿no? Entonces, en este caso, el rodillo está flexionado tal vez de esta forma, ¿no? Por eso tenemos este tipo de defectos de laminación. En este caso, vemos acá, tal vez nos dice también que son las grietas que se muestran, o tal vez son de este tipo. A ver, entonces podemos encontrar este tipo de defectos que son el resultado de la baja ductibilidad del material a la temperatura de laminación, ¿no? Entonces ese defecto lo encontramos antes de la colada. Debido a esos defectos en la laminación, puede pasar ese tipo de piezas, ¿no? Así hablando con un poquito de ese tipo de materiales, sí, digamos, encontramos cuando nosotros compramos planchas a partir, digamos, de unas 500 planchas de un espesor y de un formato establecido, ¿no? Entonces encontramos ese tipo de efectos que al momento tal vez de fabricar o de construir tal vez un tanque a presión, en la prueba tal vez de inspecciones que hacen los especialistas, tal vez no destructivos, pueden encontrar ese tipo de defectos y puede ser rechazado el producto. Entonces nosotros como ingenieros estamos en la capacidad de poder ser muy observativos al momento, digamos, de recibir nuestro material, ¿no? En este caso puede ser, digamos, una plancha de 1 metro o 2 metros por 1, ¿ya? Entonces, si tenemos aquí 2 metros, bueno, en este caso sería 1 metro por 2, ¿ya? Si tenemos 2 metros, en nuestro proyecto decimos que nuestra altura va a ser de 1 metro, entonces tenemos que considerar menos siempre, ¿no? Va a haber siempre esos defectos de las placas, ¿no? Entonces, tuvimos que nosotros realizar un corte con cizalla, acá y acá, para poder reducir este tipo de defectos. Entonces, nuestra placa va a llegar tal vez a ser ya no de 1 metro,
O si hablamos siempre, nosotros los ingenieros mecánicos, electromecánicos, al momento de construir, tenemos que hablar siempre en milímetros, ¿no? Entonces, si no es de 1000 milímetros, va a ser de 980 por el corte en cizalla, ¿no? También podemos hablar de ese tipo de defectos, que no son, lo general lo llaman el lagartismo, ¿no? Es causada por la deformación volumétrica no uniforme en las palanquillas, entonces no ha habido una buena función al momento de hacer la colada, ¿no? Entonces vamos a obtener ese tipo de defectos, ¿no? Entonces no haciendo las propiedades, las temperaturas, tal vez también no han sido, digamos, los componentes que han participado en la colada no han sido lo suficientes o hemos encontrado defectos del fundido, ¿no? Entonces, esto nos va a ocasionar el lagartismo, como lo llaman, ¿no? Pero más que todo son encontrados estos los primeros tres tipos de defectos, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso. También podemos hablar de los esfuerzos residuales, dice, ¿no? La deformación uniforme especialmente es en el laminado en frío, porque generamos ahí grandes esfuerzos de tensión y compresión, ¿no? Para poder endurar, ¿no? Entonces, los rodillos pequeños de pequeños diámetros o en pequeñas reducciones, por tienden, digamos, a tener esfuerzos residuales a la compresión en la superficie, dice, ¿no? Y tracción en el centro. Los rodillos de diámetro mayor en la reducción tienden a formar en el volumen únicamente superficies produciendo esfuerzos residuales opuestos presentados en el anterior caso, ¿no? Entonces lo vemos aquí por el diámetro. Si hablamos de tolerancias dimensionales, usualmente las tolerancias se encuentran más o menos en el laminado del frío de 0.01 a 0.05, ¿no? Entonces nosotros tenemos mejores calidades de tolerancias dimensionales, ¿no? Entonces, podemos hablar tal vez de tolerancias dimensionales acá en el tema, digamos, de la planitud. Bueno, en este caso lo llaman la planicidad, ¿no? Entonces, y dice que son mucho mayores para las placas laminadas en caliente. Por lo general, las tolerancias de planicidad están de 15 milímetros por metro para laminaciones en frío y de 55 milímetros por metro para laminación en caliente, ¿no? Entonces aquí tenemos bastantes calidades buenas, ¿no? Si hablamos de rugosidad, obviamente que tenemos en las laminaciones en frío mejores acabados superficiales, ¿no? Entonces podemos aquí observar tal vez las rugosidades, ¿no? Rolados en caliente que tenemos en este sector. Forjados, extruidos, rolados en frío, tenemos mejores calidades, ¿no? Entonces, esta tablita se los voy a dejar. También al momento de conocer las planchas laminadas en frío, estas se denotan con el espesor de hoja, ¿no? Entonces tienen una codificación muy especial, ¿no? Que lo llaman calibres. Los calibres están en función de los números que a menor número vamos a tener un mayor espesor, ¿no? Vamos a ir bajando, entonces vamos a tener un calibre número 26, donde en nuestra plancha vamos a tener un espesor de 0.45 milímetros, ¿no? Entonces de esta forma podemos conocer los espesores de las planchas al momento de hacer una solicitud, ¿no? Entonces podemos encontrar tal vez estas planchas que son delgadas en las bobinas, como también en las caraminas, pueden ser estas onduladas o pueden ser también estas trapezoidales, ¿no? Entonces de esta forma nosotros tenemos que hacer la solicitud del espesor, ¿no? En función de los calibres que encontramos. Vamos a hablar un poquito de los molinos de laminación, ¿ya? Entonces, en este pequeño ejemplo, en este video, vamos a ver un poquito el molino de qué se trata. La colada. Steel is highly resistant to shaping when it's cold, and for that reason, it is generally rolled whilst it's hot. To make sure the steel is at the correct temperature for rolling, it is fed into a furnace. Here it travels through several temperature control zones until it's at the correct temperature and ready for rolling. Whatever the product, the principles of hot rolling are the same. Steel is squeezed between rolls until the final thickness and shape are achieved.
To do this, the rolls must exert forces of tens of millions of newtons, equivalent to a weight of thousands of tons. The rolls, therefore, run in massive bearings, mounted in housings of enormous strength and driven by powerful electric motors. These are known as mill stands. The layout of a rolling mill can vary from a simple single stand mill to several stands positioned either side by side or in a line. The mill rolls themselves can either be plain for flat products such as strip, used for products such as cladding, or profiled for sections, beams and columns for use in construction. Mill stands have various roll arrangements depending on the product being rolled. The simplest arrangement is a two-high stand, used mainly for long products such as sections. For light sections and bars, three-high stands are sometimes used, with the steel passing one way through the bottom gap and back through the top gap. Four-high stands have two work rolls in contact with the steel, supported by larger backup rolls to prevent distortion caused by the rolling face. These give greater accuracy for rolling flat products, such as plate. Universal beam mills include stands with both horizontal and vertical rolls bearing on the steel simultaneously. Rolling processes are computer controlled and monitored up to 50 times per second. Despite the huge scale of some mills, accuracy to plus or minus 50 microns can be measured. The rolled steel is then cooled in a way appropriate to its end use and prepared for further processing or dispatch. Bueno, jóvenes, hemos visto un poquito más, ¿no? De los trenes de laminación, cómo se realiza tal vez las laminaciones de 3 rodillos, 4 rodillos, ¿no? Entonces, en esta parte podemos ver ya el diseño y la construcción, la operación de los molinos de laminación. Requieren grandes inversiones por tener tal vez grandes máquinas, ¿no? Son fábricas altamente automatizadas, como hemos visto, el control numérico que tenían en los paneles. Producen en la actualidad placas y láminas de alta calidad con tolerancias estrictas, dice, ¿no? Altas tasas de producción, sobre todo cuando se integran a la colada continua, dice, ¿no? Entonces, los molinos de laminación de los rodillos que tenemos en esta parte, son los primeros, digamos, en la cual realizan el rompimiento de la estructura de la colada, ¿no? Entonces son los primeros rodillos que van a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces a partir de eso nosotros podemos llegar a desbastar, limpiar tal vez para que pueda entrar a los diferentes trenes de laminación, ¿no? Aquí podemos obtener tal vez los controles de operación, ¿no? Que esos tienen que estar igual de la misma forma monitoreados tal vez en otro lugar, en pantallas tal vez HDMI, ¿no? Aquí tenemos los carretes de alimentación, los bastidores de los molinos en diferentes sectores y por este lugar podemos encontrar los almacenamientos de los rollos en grandes espesores listos para poder llevar a los laminados en frío. Entonces, en esta parte igual, hemos visto ya hace un momento, los molinos de 3 rodillos, dice, ¿no? Entonces son reversibles, dice. La dirección del movimiento vemos que es en esta parte, ¿no? La cual aprovecha la parte superior para hacer una reducción de espesor y en la parte inferior tenemos otro tipo de reducción de espesor, ¿no? Entonces son muy utilizados estos tipos de rodillos de 3 rodillos, ¿no? Aquí vemos igual un pequeño ejemplo que se puede realizar tal vez ese tipo de animaciones, ¿no? En la cual vemos por un ascensor tipo ascensor, la parte viene por abajo y enseguida va a pasar por arriba para poder ser nuevamente laminado, ¿no? Entonces más o menos de eso se trata, ¿no? Para poder verlo. También podemos apreciar que se utiliza bastante el molino laminador de mandrilador, perdón, en la cual podemos obtener cañerías sin costura
o tubos sin costura que son utilizados bastante en el área de hidrocarburífera, ¿no? Entonces, como dato, podemos obtener tubos de diámetro interno entre 57 y 426 milímetros. Cabe notar que estos tubos se piden en pulgadas, ¿no? Entonces, tenemos que convertir esto tal vez a pulgadas. Y tenemos diferentes espesores, entre 3 a 30 milímetros, ¿no? Esa es su característica de los tubos de alta presión que son utilizados en el área de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, que son de grandes espesores y grandes diámetros, ¿no? De la misma forma podemos tener un laminado de tornillo. Entonces, como ingenieros mecánicos y electromecánicos, conocemos este tipo de tornillos más conocidos, digamos, por las empresas como ser la Pertec, la que distribuye, ¿no? Entonces, con el tiempo y tal vez con las materias que van a llevar, van a conocer diferentes tipos de tornillos que podemos encontrar, ¿no? Los carraceros, los hexagonales, y a la vez podemos encontrar también los tornillos en diferentes grados, ¿no? Grado 2, grado 5, grado 8. Entonces, eso está en función de la dureza que puede tener el tornillo, ¿no? Generalmente para la construcción de estructuras metálicas se utiliza un tornillo grado 5, ¿no? Que tiene sus propiedades mecánicas, ¿no? A la tracción puede ser también, y la dureza, ¿no? Entonces, como nos dice, estos son laminados de esa forma. Tal vez tienen que tener un tratamiento térmico correspondiente para que pueda obtener ese tipo de durezas, ¿no? Entonces, por eso se llaman tornillos de grado, ¿no? Y están en diferentes formas, ¿no? Tal vez se van a dar cuenta que en la cabeza podemos encontrar el grado en el cual está señalado, ¿no? Tal vez en dibujo técnico lo han visto eso al momento de dibujar un tornillo, ¿no? En mi semestre, cuando yo era estudiante, hacíamos ese tipo de dibujos, ¿no? Teníamos que dibujar un tornillo a mano, ¿no? En la cual igual se puede dibujar en SolidWorks o en AutoCAD, ¿no? Entonces, si hablamos de los materiales de los rodillos, podemos encontrar aquí unas propiedades que deberían tener, ¿no? Como ser la resistencia a la rotura, resistencia al desgaste, buen acabado superficial, resistencia a la formación de grietas y resistencia a la formación de cascarillas, que son, digamos, los óxidos, las suciedades que pueden impregnarse en el cuerpo del rodillo, ¿no? Entonces, ¿de qué materiales pueden estar hechos los rodillos? El contenido de carbono en los rodillos de acero varían entre 0.4 a 2.5, dice, ¿no? Los rodillos forjados pueden variar entre 0.5 a 1.5 contenido de carbono, y los vaciados de hierro fundido varían entre 2.5 a 3.6, ¿no? Entonces, podemos ver este tipo de rodillos se puede hacer con las elaboraciones de tornos CNC o tal vez los convencionales, ¿no? O también se puede hacer por la metodología de la fundición que hemos hablado hace mucho en los capítulos posteriores, ¿no? Entonces, tal vez casi como experiencia, hace mucho, bueno, no tan mucho, digamos, el año pasado, se pudo realizar una máquina en la cual tenía, digamos, esta forma, ¿no? Esta forma, bueno, este largo del rodillo, en la cual teníamos que laminar un tipo de perfil, digamos. Tenía que ser una parte que era ondulada, la parte de arriba como la parte de abajo, rodillo superior como rodillo inferior, ¿no? Entonces sacaba ese tipo de laminación que era ondulada. Ese tipo de calaminas, bueno, pues se puede decir calaminas tal vez, que eran espesores bastante gruesos, eh, era para el cerramiento de algunos silos de granos, ¿no? Entonces tiene esa característica de tener ese tipo de ondulaciones, ¿no? No son ondulaciones muy finas, son ondulaciones realmente de grandes pasos, ¿no? Entonces, esa forma se fabricó ese rodillo, ¿no? En la cual se hizo por tornos convencionales, ¿no? Más o menos se realizó esos rodillos, una semana y media creo que lo hizo el tornero, donde utilizó aproximadamente unas 100 cuchillas para poder desbastar, ¿no? Entonces, como es acero fundido, es bastante, digamos, difícil tal vez de maquinar, ¿no? Entonces se hizo, tal vez solo le alcanzó al dueño realizar un rodillo superior como en el inferior,
porque eran relativamente caros los materiales que se utilizaban, ¿no? Entonces solo se hizo dos rodillos, el inferior y el superior, la cual la plancha entraba en este sentido y al final salía, digamos, la forma, ¿no? Pero se tenía que otra vez ingresar la plancha para que pueda tener un mejor acabado y salir de una forma correcta, que es la laminación. Entonces hay que tomar en cuenta que siempre vamos a tener un tren de laminación, no solo vamos a tener uno, ¿no? Para poder garantizar las propiedades mecánicas igual y como también para poder garantizar que tengamos un mejor acabado, ¿no? Entonces hay que tomar bien en cuenta eso en tener un tren de laminación. Los lubricantes, a ver, vamos a ver un poquito. Dice la laminación en caliente, las aleaciones ferrosas suelen llevarse a cabo sin lubricante, dice, aunque pueden usarse grafito para reducir la fricción, ¿no? Se puede emplear soluciones a base de agua para enfriar los rodillos y romper las cascarillas del material laminado, dice, ¿no? Las aleaciones no ferrosas se laminan en caliente utilizando una variedad de compuestos de aceites, emulsiones y ácidos grasos, ¿no? La laminación en frío lleva a cabo con aceites solubles en agua o lubricantes de baja viscosidad, como aceites minerales, emulsiones. Entonces, tenemos varios materiales, otra vez varios lubricantes para los rodillos, ¿no? En este caso dice que se utiliza más que todo el grafito, ¿no? Entonces el grafito tiene la propiedad de trabajar a elevadas temperaturas, ¿no? Por eso entonces es para la laminación en caliente, ¿no? Y lubricantes de baja viscosidad, como aceites minerales tal vez, que se encuentran tal vez en cantidades para la laminación en frío, ¿no? Entonces, estos son comerciales. Solo hay que buscar el proveedor nomás donde lo pueden encontrar, ¿no? Molinos integrados, también podemos entregar los mini molinos, ¿no? Estos molinos son grandes instalaciones que involucran integración completa de las actividades desde la producción del metal caliente en un alto horno hasta la fundición, dice, ¿no? Y la laminación de productos terminados. Y los mini molinos, dice, la competencia en la industria del acero ha conducido al desarrollo de los mini molinos en los que la chatarra se funde en el horno de arco eléctrico, dice, ¿no? Y se cura de manera continua y se lamina, dice, ¿no? Directamente en las líneas especificadas de producción. Cada mini molino produce esencialmente un tipo de producto laminado. Pueden ser varillas, pueden ser secciones estructurales angulares, ¿no? Básicamente a partir de un tipo de metal o aleación, dice, ¿no? Entonces tenemos los tipos de molinos, ¿no? Entonces hemos hablado bastante de secciones, de perfiles, de que vamos a poder ahora, con esos conocimientos, poder reconocer según los catálogos que encontramos. Por ejemplo, este catálogo de Gerdau, que es la de la línea brasilera, encontramos, digamos, este tipos de perfiles, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos el acero de construcción, ¿ya? A ver, según su conocimiento, quisiera que me diga qué tipo de laminación en caliente o en frío se realizó ese tipo de materiales, aceros de construcción. Y tiene sus características iguales, ¿no? Aquí de rugosidad, ¿para qué nos sirve? A ver, Kevin, Pablo, Sí, Inge, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se realiza este tipo de, bueno, perfiles, se puede decir, ¿no? Varas redondas, pero son para construcción? ¿Laminado frío o en caliente? Laminado en caliente es una laminación de forma, ¿no? Sí. Por laminado en caliente, Inge. Eso Y, es lo que había leído. y sus detalles que tienen aquí, tipo asperosidades, ¿para qué nos puede servir? Tal vez alguien lo conoce. Aquí lo vemos igual, ¿no? No es Para que discontinuidad. saliera al concreto, Inge. Exacto, ¿no? Entonces, cuando el concreto se está secando o lo estamos curando, entonces este va a agarrar fuertemente al concreto para que pueda soportar las cargas, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de materiales. Pero vamos con el siguiente. Este tipo de perfiles, a ver, que son perfiles C, y vemos su característica acá, ¿no?
cómo están formados. ¿Qué dicen? ¿Son laminados en caliente o son laminados en frío? A ver qué dicen. Laminado caliente, frío, caliente, frío. Caliente. Ya, alguien que diga lo contrario o alguien que tal vez piense diferente. Alexander, Arroyo, Edson, Javier, David Flores, las señoritas, a ver. Somos pocos, pero aparentemente han abandonado, ¿o qué será? Bueno, creo que no hay señoritas. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Caliente, frío? Estos dos perfiles. Laminado en caliente, dice, para que tenga buenas propiedades. Exacto, ¿no? Y estas angulares de alas iguales. Podemos observar, ¿no? Sus características del angular. Aquí tenemos una parte recta, ¿no? Entonces es una buena observación, una buena característica de que sea un laminado en caliente, ¿no? Entonces tenemos aquí varios materiales. Este es un perfil W, un perfil I. ¿Qué tipo de perfiles, no? ¿Quién nos puede decir tal vez? De la misma forma, ¿no? Esos perfiles son laminados en caliente. Hay que saber distinguir, ¿no? Al momento de poder hacer una construcción metálica, ¿no? Sus propiedades mecánicas son muy diferentes a comparación de los materiales laminados en frío. Aquí podemos ver, ¿no? Que no son soldados, entonces son laminados en caliente, por eso tienen, digamos, ese tipo tal vez de curvaturas, ¿no? Encontramos también nosotros, ¿no? En la misma, el mismo rubro, tal vez en las mismas fábricas que realizan ese tipo de perfiles, ¿no? Hacen tanto como el alma como el ala, hacen una soldadura en esta parte, ¿no? Entonces tienen que ser un poco realmente minuciosos al poder soldar este tipo de perfiles, el ala como el alma, ¿no? Entonces tienen que evitar de que esto se pueda tal vez doblar por las altas temperaturas. Bueno, eso ya hemos visto. Aquí tenemos las bobinas igual que son laminadas en frío, tal vez son estas galvanizadas, ¿no? Y aquí tenemos los tubos. Estos tubos deberían ser tal vez sin costura, con costura, ¿no? Entonces son los laminados en frío, ¿no? Laminados rectangulares o tubos redondos. Planchas, igual, de la misma forma que son laminadas en frío, ¿no? Entonces vemos planchas del tipo trapezoidal, que son más utilizadas ahora que el tipo que son las onduladas, ¿no? ¿Por qué serían más utilizadas? A ver, pónganse en su cabeza eso y pregúntense. También tenemos planchas de este tipo en diferentes formatos, ¿no? Diferentes espesores. Perfiles laminados en frío, ¿no? Perfiles, tal vez esta forma es una C. Y mallas electrosoldadas que los alambres se han obtenido por el método tal vez de trefilado, ¿no? Trefilado y podemos utilizarlos para poder hacer otro producto que son las mallas olímpicas, ¿no? O también las mallas electrosoldadas que bastante utilizan los ingenieros civiles que digamos de aceros y de ciencias de los materiales no están muy al tanto, ¿no? Ellos tal vez pueden utilizar el fibro de construcción para poder hacer sus estructuras, pero eh, nosotros sabemos tanto, ¿no? De qué se trata esto, de los materiales, ¿no? Igual los clavos, ¿no? Su procedimiento de los clavos. Los alambres de amarre, en este caso podemos ver aquí que un rollo más o menos está pesando 22.5 kilogramos, dice, ¿no? Entonces, esto lo encontramos aquí en Campero, que lo venden en rollos y lo puedes utilizar para hacer tal vez alambres de amarre, como también puedes hacer mallas olímpicas, ¿no? Entonces, estimados señores, están ustedes en la capacidad de poder diferenciar todos los materiales que tenemos en el medio, ¿no? Porque a un futuro yo pienso que no van a llegar, digamos, a esos sectores de laminación, ¿no? A menos que estén trabajando tal vez
lugares como ser tal vez la siderurgia de las lomas, ¿no? Creo que ya están empezando con realizar perfiles, ¿no? O también puede ser una empresa grande que tenemos acá en Cochabamba, que es la empresa de Nabualco, que realiza igual perfiles laminados en frío. Y también tenemos otra empresa pequeña que nadie la conoce, bueno, que pocos la conocen, que se encuentra aquí en Tiquipaya. Tal vez les diría que visiten para ese tipo de proyectos. Es la empresa JB, más o menos está al frente de la aldea SOS, ¿ya? Entonces ahí pueden encontrar o pueden visitarlo si gustan, ¿no? Tienen unos trenes de laminaciones muy especiales donde tal vez ustedes pueden llegar a trabajar ahí, ¿no? O también tenemos las casas de calaminas, ¿no? Hacen las calaminas trapezoidales como ondulares, ¿no? Entonces tienen sus trenes de laminaciones en la cual sacan los productos, ¿no? Y están casi a la vista, ¿no? Algunos se los aumentan, se los guardan para no poder mostrar al cliente, ¿no? Entonces, esos son los lugares que tenemos en Cochabamba, pero ustedes más que todo tenemos empresas constructoras de estructuras tal vez o de tanques o de diferentes áreas, ¿no? En la cual deberían conocer este tipo de materiales, ¿no? Entonces, joven, Inge, sí, te escucho, Eddie. de la aldea sos al frente, dijo, aquí por Tiquipaya. Sí, más o menos está, es una puerta, un portón es JB se llama, ¿no? Entonces, es en la Ay, avenida ay, ay. Ecológica. Sí, sí, ya, gracias. Vayan a revisarlo. Varias veces yo llegué ahí. Es un señor mayor ya con mucha experiencia. Es un galpón muy grande donde tienen bastantes máquinas interesantes, ¿no? Entonces, visitando se puede aprender muchas cosas. Entonces, jóvenes, si no tienen preguntas, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Eh, eh, a ver, ¿qué dicen al respecto? Bueno, jóvenes, entonces, como no hay preguntas, eh, tal vez nos veríamos el día de mañana o estaría, digamos, con el ingeniero Luis Vargas, ¿no? Que tengan buenas noches y hasta la próxima sería entonces. Buenas noches. Gracias, Inge. Hasta, Gracias, hasta Inge. luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Cristian. Buenas Buenas noches. noches, Inge. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, Iván, buenas noches.